Hola a todos, soy el juez Andrew Napolitano, aquí en Judging Freedom. Hoy es miércoles 7 de enero de 2026. El sheriff David Hathaway nos acompaña. Sheriff, un placer, mi amigo. Feliz año nuevo para usted. Igualmente para usted, juez. Buenas tardes. Gracias. Solo para recordarles a nuestros espectadores, usted tiene una trayectoria de 30 años en la Administración para el Control de Drogas, incluyendo cargos de supervisión en la DEA en América Latina. Todo esto fue antes de que se convirtiera en el sheriff del condado, que es su cargo actual. Vayamos directo al meollo de esto. La CIA participa en el tráfico de drogas en, alrededor y a través de América Latina. Sí, lo he hecho. Mencioné uno de esos incidentes la última vez que estuve aquí, pero hay muchos otros en los que estuve involucrado. De hecho, capturamos a agentes de la CIA, operativos, contrabandeando drogas después de que lo detectamos cuando yo vivía, trabajaba y dirigía un equipo de militares y policías extranjeros en América Latina usando recursos electrónicos. Pero, ¿sabe? Algo interesante, juez, es que la DEA es un resultado directo de la CIA. Mucha gente no sabe esto, pero cuando el Congreso cerró las acciones militares y encubiertas en el sudeste asiático, Kissinger y Nixon se opusieron. Así que se aprobó una ley por supermayoría llamada la Enmienda Case-Church, que puso fin a toda la financiación para operaciones militares y encubiertas en el sudeste asiático, en Laos y Camboya. Así que Nixon se vio obligado a firmar esto porque era una legislación a prueba de veto, con una mayoría de 2/3. Lo que la gente no sabe es que el mismo día que firmó esa ley, el 1 de julio de 1973, también firmó una orden ejecutiva creando la DEA. Así que muchos de estos agentes desplazados de la CIA que habían estado trabajando en la Guerra Fría en el sudeste asiático y en todo el mundo, migraron a la DEA. Mi primer supervisor en la DEA era de la CIA, agente que ahora ya no tenía trabajo en el sudeste asiático. Después de que el Congreso, debido a la presión de sus electores, decidió que tenían que terminar con esto de una vez por todas, porque aunque Nixon hizo campaña prometiendo acabar con esa guerra, él no lo hizo. Eso se prolongó durante años hasta que el Congreso lo cerró. Así que su pequeña venganza fue iniciar otra guerra turbia, la turbia guerra contra las drogas. Tuvieron la Guerra Fría, ¿no? Esa guerra turbia contra el comunismo. Así que el mismo día que se vio obligado a firmar eso, firmó la orden ejecutiva que creaba la DEA. Así que cuando yo trabajaba en Sudamérica y los agentes de la DEA trabajaban en el sudeste asiático, seguían utilizando los mismos helicópteros Huey con arrendamiento de tierras, con ametralladoras M60, los mismos lanzagranadas M16 y los mismos C-130. Mucha gente piensa que todo eso desapareció, pero no, simplemente se trasladó a la guerra contra las drogas en Sudamérica. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la CIA? ¿Cómo justifica el sheriff moral y legalmente el tráfico de drogas por sí mismo? Bueno, hay una misión divergente entre la CIA y la DEA. La DEA también mueve drogas, pero su objetivo final es el enjuiciamiento, incautar las drogas y procesar ya sea en un tribunal extranjero o en Estados Unidos. En cambio, la CIA no tiene un objetivo final. Ellos afirman que están mapeando las rutas de tráfico para regímenes extranjeros y organizaciones extranjeras de narcotráfico, y luego eso resulta en que las drogas llegan a Estados Unidos, pero no hay un objetivo final. Este agente de la CIA no testificará en la corte, no incautará pruebas, no arrestará a nadie. Así que es simplemente una supuesta operación continua de recopilación de inteligencia para mapear el tráfico de drogas. ¿Qué sucede con las drogas que ellos transportan? ¿Las venden? ¿Obtienen dinero y bienes como resultado de la venta de estas drogas, lo cual es un delito grave? Sí, las venden como en la operación con el coronel Oliver North. Ya sabes, su operación. En Nicaragua, el Congreso aprobó una legislación por la cual no se podían usar más fondos federales para luchar en la guerra con los contras en Nicaragua. Así que, además del tráfico de armas que se realizaba para recaudar dinero para eso, porque ahora era ilegal, se enviaron drogas a través de México, a través del rancho de Rafael Caro Quintero en Veracruz, que servía como zona de preparación hasta Estados Unidos, donde se vendían. Gary Webb documentó esto en su libro Dark Alliance, y luego el dinero era repatriado para financiar estas operaciones que ahora eran ilegales en Centroamérica y Latinoamérica. Pero otra cosa de la que podríamos hablar es toda esta travesura del Distrito Sur de Nueva York. Antes de llegar al Distrito Sur, un poco más sobre la relación entre la CIA y los funcionarios gubernamentales en América Latina. La CIA, ¿esperas que los funcionarios gubernamentales en América Latina miren para otro lado cuando se trata del tráfico de drogas? Bueno, sí, son informantes pagados. Y de hecho, he visto que esto sucede. Ministros de gabinete siendo sobornados por la CIA.
Y además tienen una operación de manipulación de prensa muy activa en América Latina, no solo en los Estados Unidos, sino también en América Latina, donde se publican historias que favorecen las operaciones de la CIA y que van en contra de organizaciones opositoras que pueden estar enfrentándolos en lo que están haciendo. ¿Sabes? Podría contarte una historia de cuando estuve en Sudamérica. Yo dirigía esta organización. Usamos medios electrónicos para rastrear al más grande traficante en Colombia, en Bolivia. De hecho, viví en Bolivia durante 5 años haciendo esto. Detectamos los movimientos, las aeronaves y rastreamos esto con recursos técnicos hasta una ubicación específica. Cuando fuimos a vigilar esa casa, vimos a la CIA entrando y saliendo de esa residencia. Se suponía que debíamos notificar al embajador, quien tenía una relación muy cercana con la CIA. Yo tenía un buen jefe en ese momento y nos permitió continuar con la operación sin notificar al embajador, lo que habría notificado a la CIA y habría cerrado toda la operación. Así que arrestamos a los individuos. Y luego la CIA contrató a un equipo de sicarios para sacar a su agente de la cárcel en Bolivia, pero afortunadamente teníamos un informante que era piloto. Contrataron a nuestro informante de la DEA para traer al equipo de sicarios con los lanzacohetes, las ametralladoras, y arrestamos a todo el equipo, que vino a sacarlo de la prisión en Bolivia. Así que ese es un ejemplo en el que estuve muy específicamente involucrado. Si la defensa de Maduro es que la CIA estaba involucrada en drogas y que no tenía otra opción más que mirar hacia otro lado, como presidente de Venezuela, ¿sería esa una defensa creíble según tu entendimiento de cómo se manejan estas cosas en América Latina? No en Venezuela, porque hace varios años, de hecho, el régimen de Chávez expulsó a la CIA y a la DEA de Venezuela. Los declararon PNG, persona non grata, y los expulsaron como a nuestro agregado de la DEA y al jefe de estación. Continuaron las operaciones desde fuera, pero en ese momento no eran tan efectivas. Hugo Chávez también estaba muy alineado con Evo Morales en Bolivia. Bolivia hizo lo mismo. Expulsaron al agregado de la DEA y al jefe de estación de la CIA. Y de hecho yo absorbí a los grupos de la CIA en mi equipo. En ese momento yo estaba destinado en Paraguay. Y realizábamos operaciones desde fuera de Bolivia que tenían que ver con Bolivia, que es una gran región productora de coca, supervisores subordinados a mí que fueron expulsados de Bolivia, así que sería bastante difícil en esta época que la CIA estuviera abiertamente activa en Venezuela bajo el régimen de Maduro, porque él no les ha permitido estar allí. Pueden ir bajo una cobertura no oficial como parte de la sección política o la sección económica de la embajada, pero no pueden funcionar abiertamente. La acusación contra Nicolás Maduro es muy débil, muy descuidada, casi parece que fue escrita a las apuradas, quizás por una persona que no entendía completamente los hechos sobre el terreno. Pero según tu conocimiento de la región, ¿es probable que él haya sido el jefe de un cartel para distribuir cocaína a los Estados Unidos? No, y he leído las 25 páginas de esa acusación y es vergonzoso lo que está ahí dentro. Es una acusación por conspiración, que es el 21 USC 846. Así que se supone que debe haber actos manifiestos en la conspiración que sean comprobables. Esto significa que en alguna ocasión la persona tocó drogas, transportó drogas, pagó por drogas, pero las cosas que aparecen ahí son ridículas. Max señaló algunos de ellos, como lo de las ametralladoras y otras cosas. Pero hay otras cosas ahí que supuestamente son la base de la acusación, los actos manifiestos en el cargo de conspiración. Una conspiración es 2 o más personas actuando juntas para promover un delito. Pero, por ejemplo, una de las cosas que aparece ahí es que Maduro dio pasaportes diplomáticos a todos sus diplomáticos extranjeros. O sea, lo mismo que hacen los presidentes de Estados Unidos. Los presidentes lo hacen y luego se alegó por parte de un informante de la DEA que algunos oficiales de bajo rango traficaban cocaína. Y luego Maduro despidió inmediatamente a esas personas. Y luego la acusación también dice que el hecho de que despidiera a esos funcionarios de bajo rango demuestra que estaba tratando de desviar la culpa de sí mismo. Esto sería equivalente a un agente de la DEA que tuviera un pasaporte diplomático. Yo he tenido varios pasaportes diplomáticos, varios agentes de la DEA que fueron arrestados y condenados por tráfico de drogas, por lavado de dinero, por mover armas y tenían pasaportes diplomáticos. Así que eso sería como acusar y condenar a Bill Clinton o George Bush por emitir esos pasaportes diplomáticos. Pero estas son el tipo de cosas endebles que están en esa acusación, que supuestamente son los actos manifiestos, la conspiración. Ahora, en un distrito federal típico no les gusta acusar por conspiración. Quieren un cargo sustantivo como el 21 USC 841A1, que es posesión con intención de distribuir, porque a los fiscales les gusta poner las drogas sobre la mesa y les gusta tener video y audio. Y un testigo como un agente encubierto que dice, compré estas drogas que están sobre la mesa ahí para que el jurado las vea en esta fecha de esta persona. Y eso es lo que una típica oficina del fiscal de Estados Unidos
quiere un asistente del fiscal de Estados Unidos, fiscal adjunto. Pero en Nueva York, después del 11 de septiembre, se ganaron cierta reputación por acusar estos casos turbios de conspiración. Y otra cosa que la gente no se da cuenta es que se puede usar testimonio de oídas en una acusación de un gran jurado, el testificado ante muchos grandes jurados. También en audiencias de sentencia se usa testimonio de oídas. Así que lo que les gustaría ver es una declaración de culpabilidad por cualquier delito grave y luego introducir mediante testimonio de oídas en la audiencia de sentencia todas estas cosas turbias, diciendo genéricamente, ya sabes, él traficó drogas, toneladas de drogas. Por ejemplo, lo mismo le hicieron a Ross Ulbricht en el caso de Silk Road. Él no fue acusado ni condenado por asesinato, pero cuando fue sentenciado a doble cadena perpetua más 40 años, lo estaban sentenciando por supuestos asesinatos que ni siquiera se mencionaron en el juicio. Así que este es el tipo de cosas que hacen cuando pueden traer a un agente de la DEA a una audiencia de sentencia y simplemente, en general, decir información de segunda o tercera mano sobre qué. Un informante me dijo que Maduro contrabandeó miles de kilos de cocaína cada mes durante X número de años y luego condenó al individuo por eso. Así que la gente piensa, si ves a Perry, Mason o CSI, que las pruebas de oídas no están permitidas en un tribunal. Bueno, está permitido en un gran jurado y en una audiencia de sentencia. No tienes que demostrar estas cosas. Quiero decir, algunas de las cosas que Max señaló eran una locura. Por ejemplo, ¿cómo podría ser acusado de posesión de una ametralladora en Caracas? ¿Cómo podría Estados Unidos de América tener jurisdicción sobre eso? ¿Cómo podría ser procesado, incluso si lo hiciera, por enviar cocaína desde Caracas a París? ¿Cuál es la implicación de Estados Unidos en cualquiera de estos dos casos? ¿Por qué estas personas que redactaron esta acusación desordenada a último minuto para que pudiera ser publicada el domingo por la mañana antes de la conferencia de prensa del presidente? ¿Habrían puesto eso ahí, sabiendo que no va a funcionar? Bueno, sí funciona. El Distrito Sur de Nueva York tiene esa fama. Y si eres un agente del FBI o de la DEA. Y si vas a la academia en Quantico, Virginia, en la base de los marines en Quantico, Virginia, que es donde los agentes de la DEA y del FBI van a su academia, te dicen que si estás trabajando en el extranjero, tienes un caso turbio donde no tienes pruebas concretas para presentar, acudes al Distrito Sur de Nueva York y ellos tienen un lenguaje estándar donde afirman cualquier cosa que pueda afectar remotamente a Estados Unidos, como un funcionario extranjero corrupto, ya sabes, eludir sanciones, lo acusas en Nueva York y no necesitas aspectos específicos para tu caso. Por ejemplo, el Distrito Sur de Nueva York tiene una unidad que se llama la Unidad Internacional de Narcóticos y la Unidad de Seguridad Nacional. Y su mayor logro es simplemente acusar cosas nebulosas en Medio Oriente o en América Latina o en Europa, donde algún informante dice de manera genérica que algo sucedió. Y el Distrito Sur de Nueva York te va a acusar. Yo, sabes, muchas veces fui al Distrito Sur de Nueva York desde Sudamérica por casos que no tenían ninguna relación con Nueva York. No había ninguna jurisdicción geográfica en Nueva York. No hubo ningún acto manifiesto en una conspiración, ningún cargo sustantivo, ninguna droga vendida por ese individuo en Nueva York, pero ellos se hacen cargo de eso. Como aquí donde estoy, en Arizona, donde fui agente de la DEA, aquí también, los Estados Unidos. La fiscalía aquí no presentará cargos por algo así. Quieren tener las drogas para poner sobre la mesa. Quieren tener pruebas para presentar en el estrado a un testigo que haya presenciado algo. Quieren tener grabaciones de video y audio, pero el Distrito Sur de Nueva York no exige eso y creen que pueden intimidar a un acusado para que confiese o admita culpa, responsabilidad, admita su culpabilidad y entonces pueden presentar toda esta basura en una audiencia de sentencia. Así que lo mejor que Maduro puede hacer es simplemente luchar contra esto, exigir su día en la corte, exigir un juicio con jurado, simplemente alargar el proceso y no confesar ni siquiera un cargo menor. Porque si confiesa incluso a un solo delito grave, ellos incluirán todo esto, lo que se llama conducta relevante, en una audiencia de sentencia. Compilarán todas estas cosas y los sentenciarán por miles de kilos de cocaína, por un montón de supuestos asesinatos de los que ni siquiera fue acusado. Vaya. ¿Qué sabe usted del ex general venezolano encarcelado, quien aparentemente es el principal testigo del gobierno en su contra? Obviamente está negociando cualquier información comprometedora que dice tener sobre el presidente Maduro para inducir al gobierno a pedirle al juez del juicio que reduzca su sentencia. Perdóneme, se me escapa el nombre del general. Quizás usted sepa quién es. Sí, no sé nada específico sobre su caso, pero sí sé que esa es la táctica del gobierno federal. Aprestas a alguien y luego consigues una condena contra esa persona y después intentas que delate a otra persona. Y todos saben cómo se juega este juego. Así que les haces decir simplemente, bueno, ¿cuánta droga vendió este tipo? Toneladas. ¿Cómo que toneladas? Muchas toneladas. ¿Con qué frecuencia? Cada semana. Y luego un agente de la DEA lo escribe en un informe.
Y una vez más, no hay drogas para mostrarle al jurado, para mostrarle al juez. Si él se declara culpable de cualquier delito grave, entonces en la audiencia de sentencia, un agente subirá al estrado y testificará sobre rumores de cualquier cosa que hayan dicho los informantes, y eso se trata como válido para la conducta relevante en la sentencia, incluso si va más allá del delito individual por el que fue acusado. Y el Servicio Federal de Libertad Provisional es una entidad que recopilará toda esta conducta relevante y presentarla para la sentencia. Así que lo mejor que pueden hacer es no declararse culpables de nada, hacer que ellos prueben las cosas en la corte, que presenten pruebas tangibles y testigos, cosa que no podrán hacer. ¿Por qué crees que los jurados creen en testigos sobornados? Aquí tienes a un ex general venezolano, no sé cómo lo trajeron a Estados Unidos. Él se declaró culpable en junio en ese mismo tribunal, no en la misma sala ni ante el mismo juez, por distribución de drogas. Su sentencia se retrasó porque sus abogados comenzaron a negociar con los federales para decir lo que él declarará en contra del presidente Maduro. Así que el gobierno va a poner en el estrado a un tipo al que acaban de pasar 2 años procesando. ¿En contra de quién? Hay mucha más evidencia de culpabilidad en su contra que en contra del acusado, el presidente Maduro. ¿Por qué el jurado le creería a este tipo en el estrado? Bueno, eso esperamos. Obviamente, el gobierno espera que él no suba al estrado durante el juicio, que su testimonio, entre comillas, pueda ser presentado en una audiencia de sentencia. Pero como usted sabe, su señoría, a los jurados se les instruye, se les dan instrucciones diciéndoles que pueden sopesar la credibilidad y el peso de los incentivos que tienen las personas para testificar y que pueden valorar el testimonio, por ejemplo, de un agente de la ley en comparación con alguien como un narcotraficante o un criminal condenado y darle el peso que consideren apropiado. Pero lo que esperan es que eso nunca salga a la luz en un tribunal abierto y normalmente nunca sucede. Estas personas aceptan un acuerdo de culpabilidad, esperan algún tipo de reducción de condena. Esperan que el juez sea indulgente. Es muy poco probable que esa persona realmente se presente en un tribunal abierto y lo diga. Y si lo hace, el juez advertirá al jurado que le dé el peso apropiado a esa persona. Que piensen en cuáles son sus incentivos para testificar con la verdad o para fabricar un testimonio. Vaya, Sheriff, muchas gracias por esto. Puede que volvamos a contactarlo de vez en cuando a medida que este caso se desarrolle o se desmorone, según sea el caso. La acusación es una basura. El abogado que representa al presidente Maduro tiene una reputación impecable, así que el gobierno tiene mucho trabajo por delante. El juez, por supuesto, tiene 92 años. No sé cuán pronto será este juicio o cuánto tiempo más estará él en el estrado. Él sigue estando en muy buena salud. Y si pudiera mencionar una cosa más, esto no es exclusivo de Maduro. Por ejemplo, una de las quejas más grandes que los federales los acusados de drogas tienen que los sentencian por drogas fantasma, drogas que nadie ha visto nunca. Nunca se ha probado distribución del acusado. Todo esto entra como testimonio de oídas en la audiencia de sentencia. Y los acusados se quedan continuamente sorprendidos. Se declaran culpables y luego escuchan un resumen durante la audiencia de sentencia de parte de un agente de la DEA que dice, todas estas cosas por las que te van a sentenciar no has sido condenado por ellas. Y entonces los acusados federales de drogas han acuñado la palabra drogas fantasma, porque son drogas fantasma. Es como si nadie las hubiera visto jamás. ¿Es droga fantasma que nadie ha visto nunca? ¿Cómo es que me están sentenciando por cargos de drogas por los que nunca fui condenado, que nunca se discutieron en la corte? Así que este es un fenómeno común en los casos de drogas. Así que no es solo Maduro. Sheriff, muchas gracias. Gracias por su experiencia. Esperamos volver a verlo pronto. Y de nuevo, un feliz año nuevo para usted y su familia.